En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. ¿Cuántas veces has escuchado que somos impuntuales? Los peruanos somos muy impuntuales. Llega aquí a hora inglesa, no llegues a hora peruana. Y es que los peruanos siempre hemos tenido, al parecer, un problema con la impuntualidad, y esto tiene raíces históricas, por lo que eso vamos a ver el día de hoy en este video. Desde cuándo somos impuntuales, por qué somos impuntuales, qué cosa ha pasado en esta historia para ser así, y otras preguntas que se van a responder. Así que sin más ni más, yo soy Merlin, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatos Félix y Toshi, y eso es la biblioteca de Merlin explicándote una breve historia de la impuntualidad en el Perú. Vamos primero con la fuente para este video, y está este libro del investigador Arturo Orbegoso, La deshora peruana o la impuntualidad en el Perú, editado por la Universidad Ricardo Palma. Y es que la impuntualidad en el Perú tiene raíces históricas y nos vamos a trasladar hasta el siglo XVI, cuando se produce la conquista del Tahuantinsuyo. Muchas de las cosas que van a estar acá, o los territorios que van a estar acá, van a ser posesión del virrey, por lo que el virrey tenía personas aquí que se encargaban de administrar esto. Pero eso no significa que el virrey en persona venga aquí a controlarlo, sino que esas personas hacían prácticamente lo que querían con las posesiones del virrey, las trataban como si fueran suyas propias, y en algunos casos que tenían que atender a peruanos para poder hacer sus trámites, pues aquí no se les trataba bien. De hecho, el burócrata utilizaba estos recursos del rey como si fuera pues algo completamente suyo, generando mucho malestar dentro de la población. Y es que se puede decir que en los inicios de la historia del Perú, la burocracia colonial significaba esta burocracia que hoy día, con la que muchas veces renegamos en las instituciones del Estado, en la que nos atienden hasta las patas, hacen lo que quieren y básicamente juegan con nuestro tiempo. Y es que, aunque no lo creas, la puntualidad en el Perú fue algo muy tardío como costumbre, recién durante la era industrial en la segunda mitad del siglo XIX, por lo que los casos que vamos a ver ahorita reflejan bastante bien cómo la impuntualidad fue prácticamente cosa cultural, y aquí van algunos ejemplos. Por ejemplo, se comenta que en la plaza de Hacho, donde se producían las corridas de toros, no se iniciaba hasta que el virrey llegase, y en muchos casos el virrey podía demorar un montón en llegar, por lo que finalmente la corrida de toros demoraba en comenzar, generando también otra vez malestar dentro de todos, pero bueno, era ya la costumbre esperar a que el virrey llegue para que se pueda dar inicio. Otro detalle interesante que apuntan algunos viajeros es que en el Perú, si el domingo se trabajaba bastante, el lunes ya no se hacía nada. Y es que sí, el virrey, el cabildo y la real audiencia, si es que el domingo tenían mucho trabajo, ya el lunes se tomaban el día libre, dejando las actividades paralizadas, y obviamente todo esto con repercusiones finalmente en otras partes del estado. Ahora, sin ir muy lejos, en el convento de Santo Domingo, que fue anteriormente el lugar donde estuvo la Universidad Mayor de San Marcos, también tienen sus historias con respecto al manejo del tiempo de forma holgazana. Pues se dice que las actividades no iniciaban hasta que llegaran las autoridades, y en muchos casos las autoridades demoraban mucho en llegar, prolongando demasiado el inicio de la actividad a realizarse. Lo que sí no debes prolongar ni un minuto más es tu suscripción a Audible. ¿Te gustan los audiolibros? ¿Te encanta escuchar literatura? ¿Te encanta escuchar los clásicos de la lectura? Pues te aviso que hay una super promoción para ti. Aprovecha la promo de 3 meses a tan solo $3. Sí, $1 por mes en la plataforma Audible. Esta promoción es solamente por diciembre y la vas a encontrar aquí dándole clic aquí abajito en la descripción o en el comentario fijado. Ya sabes, tienes que darle clic para que puedas acceder a esta promoción y puedas tener una gran cantidad de libros en la plataforma Audible para escuchar en este fin de año, para que ya no pongas la excusa de que no tengo tiempo para leer, los libros están caros, Merlin. Hasta lo puedes escuchar en tu taxi, en el micro, en la calle, en donde sea. Así que nuevamente dale clic aquí en el enlace que está en el comentario fijado y en la descripción. Volvemos. El célebre Juan Brumley decía lo siguiente, que cuando llegó el primer reloj a Lima, el primer gran reloj a Lima,
Esto realmente no fue un cambio dentro de las costumbres de las personas. De hecho, el reloj decía que era más ornato que realmente un indicador de puntualidad. Y es que para ese momento el peruano no tenía fama de madrugador, sino más bien de holgazán. El viajero francés Amédée Fraser en 1713 comentaba lo siguiente sobre los peruanos. Decían que los obreros tenían mucho tiempo para dormir dentro de sus horas de trabajo, lo cual hacía que la obra se hiciera más lenta y más costosa. Por otro lado, el viajero alemán Tadeo Hanke en 1801 también comentaba que los peruanos son muy dados a la ociosidad, no están muy pendientes de su tiempo y la mayor cantidad de veces holgazaneaban con él. Otros viajeros también comentan que la siesta de la tarde de los peruanos era algo que los descuadraba, ya que veían que aquí había mucho trabajo y no había tiempo para la siesta, pero igual se tomaban la siesta. Y es que el peruano tenía una fama de querer tener dinero fácil. También que éramos apáticos, que éramos flojos, holgazanes, etc. Pero ojo, esta es la impresión del limeño. Y tú dirás, Merlín, y en el resto del Perú, pues parece que las impresiones eran distintas, pero ahorita vamos a llegar allí. Durante la época de la República, Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas también comenta algo interesante, que al parecer los peruanos se enteraban de la hora, no tanto por los relojes, sino por los anuncios de los comerciantes en la tarde. El champucero, el verdulero, el anticuchero, etc. gritaban los anuncios de sus productos a ciertas horas del día, lo cual ponía en autos a los peruanos qué hora era en ese momento. Ahora, te dije a un inicio cómo era el tema de la burocracia, pues parece que para el siglo XIX las cosas tampoco habían cambiado. Jorge Basadre comenta lo siguiente, que en 1851 se hizo una ley para poder sancionar a los funcionarios públicos que demoraban en atender o tenían mucha tardanza en el ejercicio de sus labores, ya que se podían dar sanciones hasta con 3 meses de penalidad. Para que haya tenido esa ley que existir, ya te imaginarás las cosas que deben haber pasado los pobres peruanos a la hora de sacar trámites. Pero sin lugar a duda lo que se lleva toda la atención sucedió en 1891, ya que según una ordenanza, ningún show podía pasar las 12 de la noche. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué, Merlín? ¿Por qué a esa hora? Pues decía que los shows que pasaban de esa hora hacían que al día siguiente los ciudadanos limeños no quieran ir al trabajo, holgazaneen, y esto colaborara pues con una cultura de la flojera. Todas estas cosas comenzaron a tener un freno ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando inicia la era de la industrialización, o bueno, una semi-industrialización, sobre todo con la llegada de los ferrocarriles. Ya que la cultura obrera, más ese transporte un poco más sofisticado, hizo que los peruanos tengan que adecuarse a nuevas normas con respecto al manejo de los tiempos. O sea, ya había que tener horarios más fijos, había que tener situaciones mucho más estándares y no se podía dejar todo ya a la flojera y el regocijo. Como detalle curioso para ir cerrando, la primera gran campaña publicitaria que se hizo por la puntualidad en el Perú vino del distrito de Miraflores. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué, tío Merlín? Pues resulta que a inicio del siglo XX este lugar era habitado principalmente por extranjeros, quienes sí venían de una cultura de la puntualidad mucho más elaborada desde Europa y decían que aquí pues las cosas no iban bien, era un desastre, así que había que poner la cultura de la puntualidad sí o sí en este país. Para finalizar, Merlín, ¿todo esto era en Lima? Sí. Pero al parecer más adelante, cuando Lima se va expandiendo, esa cultura de la flojera y la impuntualidad comenzó a llegar a otras regiones, sobre todo a los lugares donde tenían grandes urbes. Y bueno, el día de hoy tenemos esto, un proceso en el cual tenemos la puntualidad como algo importante en nuestras vidas, pero que no siempre lo respetamos. Quién sabe si se deba necesariamente a un asunto cultural, o a un asunto económico, o a un asunto netamente personal. Así que cuéntame aquí en la caja de comentarios, ¿eres puntual? ¿Cómo has visto la cultura de la impuntualidad? ¿Crees que el peruano sigue siendo impuntual? Te leo aquí abajo.